Bien, hermanos, pues vamos a meditar la palabra del Señor y en esta mañana pues vamos a hacerlo con muy poquitos versículos. Es el capítulo 7 de la primera epístola de Corintios, los versículos del 29 hasta el 31. Primera de Corintios 7, 29 al 31, dice claro el apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no lo poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bien, debo deciros, hermanos, que este mensaje, el primero que lo he recibido he sido yo. Y os digo por qué. Los que me conocéis sabéis que de 2-3 años para aquí he tenido que visitar 2 veces el quirófano, y por cosas que gracias al Señor eran leves, pero no gusta ir al quirófano. La última vez fue para las cataratas, para la vista, y ha coincidido con la pandemia. Esta pandemia que no nos damos cuenta, pero que hace estragos también en nosotros. Y nuestro espíritu, nuestra actitud, se ve afectado. Pasado jueves, una hermana de nuestra iglesia decía: yo no sé qué me está ocurriendo, que últimamente tengo la cabeza muy mal. Y tuvimos que decirle después: hermana, venga usted al club de los que tenemos la cabeza mal, porque las circunstancias que nos envuelven son circunstancias que nos hacen estar extraños. Nos resulta realmente extraño. Hasta tal punto, hermanos, que puedo confesaros, deciros algo que me ocurrió, y no hace muchos días de esto, y es que después de la operación de cataratas tuve un percance que motivó que tuvieran que hacerme una colonoscopia. Todo salió de forma positiva, gracias al Señor, no hay ninguna cosa grave, pero todo eso sí que me afectó a mí también, o sea, se añadió a todas las circunstancias. Y pasé unos días que para dormir tenía que tomarme mi pastillita. Yo estaba muy preocupado de que me está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, creo que todas esas circunstancias son circunstancias que son normales. Y por eso el mensaje de esta mañana pues tiene un título que nos lleva a una reflexión profunda. Y cuando hemos leído estos versículos, pues reconocemos que no son versículos que sean muy apropiados para dar un mensaje, ¿verdad? Pues el que tiene esposa como si no la tuviera, o sea, todos estos consejos que dice el apóstol Pablo, así de pronto, pues nos resultan realmente chocantes, ¿no? Pero la cuestión de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el tiempo es corto. Así es que es el concepto evangélico y el concepto que responde a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1 y versículo 15. Él decía: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Así es que esta es la gran preocupación que envolvía pues a la reflexión que nos traía nuestro Señor Jesucristo, porque siempre es necesario entender, cuando leemos la Escritura, el contexto de lo que está diciendo, en este caso, el apóstol Pablo en este capítulo. Y eso se hace imprescindible, especialmente en esta reflexión. Así es que para entender bien 1 Corintios, estos versículos, debemos entender todo el contenido, no solamente del capítulo, sino ir más allá, el contenido de toda la epístola a los Corintios. Ya sabemos cuál era, hemos hablado muchas veces de Corinto, ¿verdad? Sabemos las características de esta ciudad. Era una ciudad importante en Grecia, estaba justamente en un istmo, eso que dicen que es un espacio estrecho que dividía Grecia
la parte norte de Grecia de la parte del sur. Y por lo tanto era un lugar donde yo quería traer unas fotografías, pero los hermanos que nos están viendo a través del Facebook pues no las podrían ver, entonces he pasado de ellas, pero sí que os explico que esta ciudad tenía una característica, y es que separando el norte del sur de Grecia tenía un espacio de muy pocos kilómetros que permitía que los barcos que llegaban desde el otro lado, desde la parte oriental, pues no tuvieran que dar la vuelta a toda la península que suponía el sur de Grecia. Y en ese canal que edificaron ya en la época tan antigua, pues todavía hoy día perdura, y hay fotografías que si buscáis en internet podréis verlas de ese estrecho, una especie de canal de Suez, es el canal de Corinto, que permite que los barcos puedan pues navegar por allí y de esa forma evitarse un espacio muy largo de separación hasta donde tienen que llevar a la parte oriental de Grecia. Así es que el apóstol Pablo llegó a Corinto, pues durante su segundo viaje misionero, y fundó allí una iglesia. Eso nos lo relata el libro de Hechos en el capítulo 18, y nos explica que el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, pues empezó a predicar la palabra de Dios. En muy pocos versículos, pues podéis ver qué es lo que hizo en Corinto, pero fundó allí una iglesia y estuvo 18 meses enseñando, doctrinando y enseñando la palabra de Dios. Así es que cuando terminó su visita en Corinto, entonces el apóstol Pablo se marchó y se fue a Éfeso, y luego a Jerusalén y Antioquía y Galacia, de modo que era un hombre que realmente estuvo trabajando y sirviendo al Señor en la extensión del Evangelio. Así es que después de salir de Corinto, Pablo escribió una carta a los cristianos de Corinto, advirtiéndoles: no os juntéis con los fornicarios, y lo vemos en el capítulo 5, versículo 9. Pero al parecer esto el apóstol Pablo lo desarrolló más en una carta que se ha perdido, que no ha llegado hasta nosotros. Pero no obstante, ahí tenemos una constancia de las consultas que le estaban haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pues escribe esta epístola para responder a las noticias que la familia, una familia que aparece en la carta, que se llama la familia de Cloé, pues esta familia había estado con el apóstol Pablo y le había dado noticias sobre los problemas que habían en la iglesia, en Corinto. Así es que en esta carta el apóstol Pablo responde a esos problemas por medio de su enseñanza apostólica. Y en el capítulo del 1 al 6, Pablo responde a los problemas que los corintios le estaban consultando. Y ahora llegamos al capítulo 7, que es el que estamos meditando en esta mañana, y se dirige a las cosas que escribisteis. Dice el versículo 1 de este capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, realmente resulta sorprendente que el apóstol Pablo hable en estos términos, pero este tema es consecuencia de las cosas que estaban ocurriendo en Corinto, porque allí se estaba extendiendo lo que conocemos como el ascetismo, y este ascetismo promulgaba la necesidad de la autonegación como una especie de disciplina personal, lo que conocemos como el celibato, o sea, no casarse y no tener relación de hombre y mujer. Y debemos recordar que Corinto es una ciudad griega y que en estos cristianos corintios son influidos por la filosofía griega, que tiende hacia el dualismo. ¿Y qué es el dualismo? Pues el dualismo enseña que lo físico, o sea, el cuerpo, es intrínsecamente malo, y la parte espiritual, el alma, se considera buena. Esto lleva a dos consecuencias. Por una parte, el hecho de lo que estábamos diciendo, del celibato, del ascetismo, de abstenerse totalmente, o bien los gnósticos, pues que decían, bueno, como el cuerpo es malo, no importa lo que hagamos con él, y por lo tanto, lo que hagamos con el cuerpo no afecta al espíritu.
son dos cosas que son distintas. Y claro, como veremos después, esto también afectaba a la resurrección. Ellos tampoco creían esa idea del dualismo, tampoco aceptaba que el cuerpo tuviera que resucitar, porque como es malo, lo que se salva es el espíritu, es el alma. Bueno, pues la frase, vienes al hombre no tocar mujer, concuerda perfectamente con estas ideas griegas, pero evidentemente se enfrentan de una forma directa con la idea del judaísmo y del cristianismo, que consideran que la persona es entera, o sea, el cuerpo y el alma es una misma cosa, son indivisibles. Así es que estos cristianos corintios seguramente estaban muy cómodos citando este asunto a Pablo, porque como sabían que el apóstol Pablo no se sabe si era soltero o si era viudo, algunos piensan que era viudo, pero él no estaba libre, no tenía ningún tipo de compromiso familiar. Así es que lo podemos ver en el versículo 8, como él argumenta todo esto. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Muy bien. Resulta interesante ver cómo el apóstol Pablo argumenta, ¿verdad? Luego en el capítulo 15 Pablo menciona otra idea que relaciona con la dualidad, porque algunos cristianos corintios decían, lo que apuntaba hace un momento, no hay resurrección de muertos. Y en el 15:12, pues él nos dice, podemos buscarlo. Eso de llevar gafas para leer de cerca es un lío. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, es una creencia que está en línea con el dualismo del cual estábamos hablando, que no estamos de acuerdo en absoluto en la fe cristiana. Así es que la persona es espíritu, alma y cuerpo. Son tres aspectos que son inseparables. Y en el capítulo 1, o sea, en el capítulo 7, estos primeros 24 versículos, Pablo quiere enseñar a los corintios y alejarles del enfoque ascético con ese énfasis en la autonegación y acercarles a una forma de pensar escatológica. Y cuando decimos de una forma de pensar escatológica, es una forma de pensar que tiene en cuenta que Cristo va a regresar, que Cristo volverá, y creo que este es un aspecto importante que debe de gobernar también nuestras vidas. Cuando afrontamos la vida, tenemos que tener en cuenta que el Señor puede volver de aquí 5 minutos. No sabemos cuándo, puede venir esta noche, puede regresar. Y eso marca nuestra vida y debe de marcar nuestra forma de afrontar las cosas en esta vida. Así es que, al afrontar este asunto, el apóstol Pablo contesta varias preguntas sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Y ahí sí que hemos de ver el detalle. No vamos a entrar en detalle, en profundidad sobre el tema, porque requeriría un estudio, no es el caso. Pero las preguntas que surgen es que, ¿debe una pareja casada abstenerse de las relaciones conyugales? Bueno, fijaros lo que dice en el versículo 5 de este pasaje, la respuesta del apóstol Pablo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. De modo que la respuesta del mismo apóstol Pablo es muy clara. Ahora, la otra pregunta que tenían los corintios es que los que no están casados, ¿deben permanecer solteros? Bueno, ya sabemos lo que piensa el apóstol Pablo, lo hemos visto antes, pues que él dice en los versículos 8 y 9, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse solteros como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Creo que no necesita, es suficientemente claro el apóstol Pablo sobre este tema. Otra pregunta que tenían los corintios, ¿los cristianos casados con no creyentes se deben divorciar?
Cada vez vemos que es complicado la respuesta, pero también el apóstol Pablo responde a esto. Pero a los que están, versículo 10, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Bueno, creo que es suficientemente clara la respuesta que también da a este tema el apóstol Pablo. Otro problema que tenían los hermanos de Corinto. Sabéis que los judíos estaban diciéndoles a los creyentes convertidos que no eran judíos que tenían que circuncidarse, tenían que cumplir con las leyes de Moisés. Y entonces, ¿qué hacen cuando alguien está circuncidado? ¿Cómo puede arreglar eso? No hay manera, ¿verdad? O sea, hay cosas que llaman la atención. O sea, esto el apóstol Pablo pues contesta en el versículo 20 y él dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. No hay ningún problema sobre esto. Y la otra pregunta que tenían los corintios eran, ¿deben los esclavos buscar su libertad? Una vez más, esto nos abre también una fuente de debate y una fuente que nos lleva a una reflexión que no vamos a entrar, pero el apóstol Pablo responde, cada uno en el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así es que la clave para entender los consejos de Pablo sobre estos temas está en la escritura que encontramos aquí. Y la vemos en el versículo 29, la primera parte, donde el apóstol Pablo dice que el tiempo es corto, ¿verdad? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. No sé cómo lo vivís vosotros, pero parte del conflicto que os decía al principio que ya había afrontado era la realidad de estos días atrás. Hemos felicitado a Eva. En el mes de noviembre, Eva hizo ¿cuántos años? 50 años. Cuando ella hizo 50 años, yo tenía muy fresco que hace 4 días yo hice 50 años. Y de pronto me daba cuenta que si mi hija tenía 50 años, el otro día Daniel hizo 40, que es mi hijo menor. Y yo tengo entonces 74 años. Y de pronto me empecé a dar cuenta de que el tiempo es corto. Alrededor mío veo personas que, incluso más jóvenes que yo, ya han partido. Hay una circunstancia que solamente cuando llegas a cierta altura, a cierta edad, te encuentras con reflexiones y es necesario. Dice, bueno, es que un pastor nunca va a tener problemas de este tipo. Un pastor es un hombre y tiene los mismos problemas que todas las personas tenemos. De modo que es una realidad. Y la reflexión, por eso os decía al principio, esta reflexión el Señor me la dio para mí, me la apliqué de una forma, me la comí, ¿verdad? Pero la comparto esta mañana con vosotros porque es verdad que a lo mejor tenéis 30 o 15 o 16 o los años que sean. Y ahora os parece que la vida es larga, larga, larga. Cuando llegas a esa altura miras atrás y te das cuenta que el tiempo es corto. Que realmente lo que dice el apóstol Pablo tiene aquí una importancia importante, porque dice la segunda parte de este versículo 29, resta pues que los que tienen esposas sean, es el 31, estoy leyendo, es el 31, y los que disfrutan, la segunda parte dice, porque la apariencia de este mundo se pasa.
Y claro, es cuando ya estás en el declive de tus días que te das cuenta, miras hacia atrás y te das cuenta que la vida es un pensamiento. Que incluso a veces la sensación que tienes es que pues no está tan lejos los 2000 años cuando Cristo anduvo por la tierra. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es? Y este es el valor que el apóstol Pablo nos viene a hablar en este sentido. Y por eso está entendiendo todas estas cosas, que la perspectiva en la que hemos de ver la vida es teniendo en cuenta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que además, fijaros, el apóstol Pablo en todos sus escritos habla como si fuera a volver mañana. Y eso han pasado 2000 años. Y hermanos, esta nos trae una reflexión realmente de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habló de unas vírgenes que tenían que casarse y que las 5 prudentes pues tuvieron el aceite preparado, pero las otras 5 que no eran prudentes, pues el novio se retrasó. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Y realmente, ¿dónde estoy viviendo yo? ¿Como las prudentes o como aquellas que... Bueno, ¿dónde estamos viviendo? Y hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que los cristianos no debemos de distraernos con preocupaciones menores, porque el diablo se preocupa mucho de que estemos ocupados en cosas intrascendentes, y lo que es importante lo dejamos a un lado. Así es que lo que dice Pablo es que debemos de permanecer constantes, lo mejor posible. Dice, sin casarse, sin divorciarse, sin circuncidarse, sin buscar la liberación de la esclavitud. Son los puntos que hemos estado viendo que ha ido respondiendo. Así es que este consejo nos muestra que el apóstol Pablo está viéndolo todo desde la perspectiva importante de que Cristo va a volver. Así es que nos podemos dar cuenta que este texto viene de una forma directa también para cada uno de nosotros. O sea que después de haber esperado 2000 años para la venida de Cristo, no es que pensamos que va a venir dentro de esta noche, ojalá, pero no sabemos. O sea, han pasado 2000 años desde que el apóstol Pablo dijo todas estas cosas, pero evidentemente la actitud con la cual, la disposición con la que estamos viviendo es importante la consideremos. Si es que lo que nos dice este texto es que debemos mantener una perspectiva escatológica, una perspectiva del final del tiempo, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y recordar que la muerte y resurrección de Jesús trajo el reino de Dios a este mundo. Se estableció, nuestro Señor Jesucristo dijo, viene, mi reino está aquí, porque vino con el rey, Él era el rey de ese reino. Y sigue estando aquí, y sigue, por lo tanto, manifestándose ese reino. Así es que debemos de recordar como cristianos que vivimos con un pie en este mundo y con el otro con la esperanza gloriosa de que un día estaremos eternamente con nuestro Dios. Así es que si mantenemos esta perspectiva escatológica, nos vamos a liberar de muchas tensiones. Esas tensiones que me hicieron tomar pastillas para dormir, ¿verdad? Esas preocupaciones que al final te das cuenta que no tienen ningún valor, pero que realmente, pues si me duró 1 semana o 2 semanas tomando pastillas, pues las tomé tranquilamente porque quería dormir, porque si no dormía me ponía peor. Así es que esta es una cuestión importante y por eso meditar estas cosas pues nos ayudan para liberarnos de todas esas cosas que el diablo intenta introducir en nuestra vida, por todos los medios. Las preocupaciones de si tengo novio o no tengo novia, si tengo todas esta serie de cosas que están ahí, que están delante de nosotros. Y lo que dice el apóstol Pablo es que podemos seguir con nuestras vidas normales, podemos casarnos, podemos estar trabajando, criando hijos, planeando nuestra jubilación, ¿verdad? Todo el proceso natural de la vida, pero sin la preocupación por las cosas materiales que siempre nos atenazan, que siempre crean esa dificultad en nuestra vida. Es difícil vivir en un mundo que ensalza el sexo, vivir en un mundo que ensalza el dinero, tener dinero. Poder tener poder, o sea, como esos valores supremos, ¿no? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y es difícil no dejarse arrastrar por esa manera de vivir, esa manera de pensar. Pero realmente hay circunstancias que en la vida nos hacen ver y pensar con mucha más profundidad. Mientras todo va bien,
no nos planteamos nada. Pero un día vamos al doctor, mire doctor, me encuentro mal, no sé qué tengo. Y aparece una palabra que todos tememos, cáncer. Ese día realmente cambia muchas cosas en nuestra vida. Estamos en casa tranquilos y nos llaman que nuestro hijo pues ha tenido un accidente grave. Ese día volvemos a poner los pies en el suelo. O cuando pues fallece el esposo o la esposa y te quedas solo, o un ser amado, pues de repente las cosas que hacía poco nos parecían tan importantes ya dejan de ser importantes, pasan a un segundo plano. Una crisis de pronto nos pone con los pies en el suelo, ¿verdad? Que me pasó a mí y tenía que tomar las pastillas que os decía. Entonces es cuando vemos delante nuestro lo que realmente es importante. Y esto es el pensamiento que nos está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos. En este momento que estamos viviendo de pandemia y estamos viendo que el mundo, todo el mundo, todos, se ha puesto patas arriba, y cuando nos dicen que fulanito está enfermo, o lo vemos tan cerca nuestro, estamos padeciendo con María, ¿verdad? Y estamos orando, Señor, la hija de San Jaime con sus nietos, y estamos orando y pidiendo continuamente al Señor para que el Señor pues le sanan. Bueno, ¿cómo vivimos estas cosas? ¿Cómo realmente nos están afectando? Y este texto nos dice que hemos de vivir la vida centrándonos siempre en lo más importante. Porque el tiempo es corto, hermanos. Y eso es algo que para los jóvenes y para los jovencitos, pues es básico tenerlo presente. Fijaros, quiero leer otra vez estos 3 versículos que estamos meditando. Empero digo, hermanos, que el tiempo es corto, lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan, o que tienen, mejor lo leo en la versión nuestra, porque lo he sacado aquí de otra versión, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bueno, dice el apóstol Pablo, utiliza aquí una palabra para hablar del tiempo, que es kairos. En el griego hay 2 palabras para expresar el tiempo, uno es cronos y otro es kairos. El cronos se refiere pues a una hora determinada, o sea, al reloj, O sea, pero aquí utiliza la palabra kairos, y este es un aspecto importante porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:44 dijo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque de Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, la idea es, como decíamos antes, que debemos de estar preparados, estar listos y considerar el tiempo muy corto. No solo porque Jesús puede regresar en cualquier momento, sino también porque eso motiva una vida más obediente y entusiasta de caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Podría ser que los días de nuestra vida estén contados, y eso muchas veces los decimos, ¿verdad? Y yo siempre se lo digo a Consuelo, cuando yo salgo en bicicleta asumo muchos riesgos y ella no quiere que yo salga. Yo siempre le digo lo mismo: mira, cuando el Señor diga y como el Señor diga, no importa si voy a tomar todas las prudencias necesarias, pero debemos de hacerlo, ¿verdad? Y alguien piensa pues que realmente es cierto, es así. Nuestra vida está en las manos del Señor y debemos de pensar de forma escatológica, en esta forma de saber que Cristo va a venir y las cosas son de una forma de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a otras cosas. Así es que este kairos, que esta palabra, es la que utiliza el apóstol Pablo y se refiere pues a momentos importantes. Fijaros, hay una expresión que utilizamos muchas veces nosotros: en la vida pasa el tren. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Que el tren pasa una hora? No, no es el cronos, es el kairos. Cuando pasa el tren, o subes al tren
o ya no pasa más, ¿verdad? O sea, son las oportunidades, son esas formas en que debemos de actuar aprovechando aquellas circunstancias que son necesarias. Cuando se es joven, que estudies. Cuando se busca trabajo, pues saber escoger qué trabajo va a ser. O sea, esas decisiones importantes que tienen que ver con el tiempo que se inicia. Así es que nadie puede saber, nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro, nadie puede saber cuándo Él va a regresar. Dice Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así es que su muerte y su resurrección dieron paso a una nueva etapa en la que los cristianos debemos de vivir y no dejarnos influenciar por la forma de vivir de este mundo. Es esa forma escatológica de pensar que el Señor viene. Personas que viven anticipado lo que será el lugar de preocuparse de lo que es, ¿verdad? Debemos de ser conscientes de dejar en las manos del Señor aquellas cosas que son de su mano. Así es que resta, dice el 29 y 31, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, son 5 ejemplos que el apóstol Pablo utiliza para que nos muestran que como personas que estamos centrados en lo que es escatológico, viven de manera diferente al resto de las personas. Debemos de tener cuidado de no malinterpretar así al apóstol Pablo. Así es que los que tienen esposa que sean como si no la tuviesen. Y no está el apóstol Pablo animando a descuidar responsabilidades que debemos de tener, sino todo lo contrario. Espera que este me ha saltado. Perdonad, porque me ha saltado la pantalla y me he perdido. Así es que esto significa que nosotros no viviremos como si nuestra familia terrenal fuera todo lo que importa, sino también vivir con un ojo pensando en la eternidad. Y evidentemente cuando dejamos, por ejemplo, educamos a nuestros hijos, si no tenemos en cuenta la voluntad del Señor, es posible que incluso los maltratemos inconscientemente. Pero cuando lo hacemos con el amor de nuestro Señor Jesucristo, seguramente que vamos a actuar de una forma distinta. O sea, que no nos dejamos llevar, sino que realmente estamos conectándonos con el Señor. Así es que en los primeros versículos de este capítulo, Pablo alentó a los cristianos corintios para que siguieran en sus actividades diarias, incluyendo el matrimonio y no el celibato. O sea, en los primeros 5 versículos, por ejemplo, les ha dicho: acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, os digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, que es como veíamos al principio. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, lo hemos leído anteriormente, ¿verdad? O sea que esto el apóstol Pablo lo deja bien sentado. Así es que el apóstol Pablo aquí no está contradiciendo lo que ya ha dicho del matrimonio. Pablo dice que el matrimonio, los demás aspectos de la vida normal, y lo ha definido pues como lamentar, gozar, comprar, consumir, todas estas cosas que forman parte de la vida diaria, se deben mirar desde la perspectiva del reino de Dios, cuya importancia trasciende cualquier otro compromiso que podamos contraer en este mundo. Hay un comentarista que sobre este tema pues dice de la apariencia del mundo, dice: no hay nada sólido y duradero en este sistema mundial. Su naturaleza es pasar. Es una locura que los creyentes actúan como si sus posesiones fueran permanentes. Así es que, aunque no tuviéramos en cuenta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, es necesario como cristianos vivir teniendo en cuenta que el tiempo es corto. El salmista lo expresó en el Salmo 39:5 de esta manera: he aquí, diste a mi días término, un término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y dice el versículo 31, la segunda parte: porque la apariencia de este mundo se pasa. Como hemos visto, esta frase confirma el énfasis escatológico de este pasaje. ¿De qué sirve que nos afanemos? Y es que el Señor no nos da todo lo que necesitamos, pero a veces actuamos de esta forma, ¿no? Así es que el mundo tenemos que pensar que es temporal y por eso solo merece una atención secundaria. Es el reino de Dios, siendo ya realidad, pero esperando su plena revelación a la segunda venida de Cristo, es lo que cuenta de verdad.
resulta muy fácil malinterpretar algunos pasajes del apóstol Pablo. La primera carta a los Corintios es prácticamente la respuesta de Pablo ante varios malentendidos. Así es que estos son numerosos acerca de la libertad de un cristiano, acerca del matrimonio y el celibato, acerca de la resurrección y otros muchos temas. Los corintios habían reducido las enseñanzas de Pablo a una serie de frases. Y en esta carta Pablo les aclara tales malos entendidos. No se trata de imponer normas nuevas, más estrictas, o limitar una libertad que pudiera haber sido mal usada en el pasado. Significa, por encima de todo, ayudar a los cristianos de Corinto a comprender el mundo y su vida. Dice en el capítulo 2, versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Se trata de tener en consideración la voluntad de Dios y tomar en serio la situación de cada uno de sus hijos y vivir la vida correctamente con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice que nuestro peregrinar en este mundo se está acabando, no pretende desvalorizar lo humano en absoluto, como si estuviera diciendo ningún aspecto de vuestra vida humana tiene valor, solo la vida espiritual. No, Pablo no está animándonos a abandonar la tierra y nuestras responsabilidades personales. No habla como un filósofo hastiado de la vida, cansado de la vida, ¿verdad?, que está lleno de desdén por el mundo. Tenemos que tener en cuenta que habla en presente, se está acabando, no acabará, ¿verdad? Habla siempre de una forma actual. Y esto es algo que nos afecta también a nosotros respecto de cómo vivimos la vida. Así es que ya desde hoy en nuestra realidad diaria hay una nueva vida que brota de una nueva creación que viene de Dios y nos invita a que nuestra forma de pensar, nuestras opciones, nuestras preocupaciones, nuestros comportamientos estén en consonancia con esta realidad. Hay que implicarse en este mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, los motivos que nos ayudan a dar sentido a este mundo ya no son válidos. No porque el mundo allá no tenga valor, sino porque ha recibido un valor adicional en el Cristo resucitado. Y esto es algo que sí que tenemos que asumir. Hay que mirar la realidad desde la perspectiva de la resurrección. No podemos contentarnos con menos. Y este es el mensaje de Pablo, hermanos. Quien vive en esta esperanza verá que sus preocupaciones y prioridades cambian. Y nuestra atención y nuestras energías se verán cambiadas hacia lo que no desaparece. ¿Cuáles son nuestros criterios a la hora de determinar a nuestras prioridades y discernir lo que pasa y lo que permanece? Creo que esta es la cuestión importante que nos trae el apóstol Pablo y termino diciéndoos, el amor y sus obras son las que permanecerán. Que el Señor nos permita entender este pensamiento que nos ha traído en esta mañana el apóstol Pablo para realmente posicionarnos y plantearnos la vida desde esta perspectiva eterna, porque no somos ciudadanos de este mundo, pero por encima de todo somos ciudadanos del reino de Dios, que Cristo nos compró por su sangre para ser hechos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga.